Lo que es el hospital vienen siempre derivados, se pide una derivación y un motivo de consulta. ¿Por qué? Porque nosotros en la fonoaudiología tenemos muchas áreas, entonces por ahí se pide para lo que es el lenguaje y la comunicación, por ahí se pide una consulta para lo que es la parte audiológica, de hacerse estudios auditivos. Hay también niños con afecciones en la voz o con afecciones en la parte de deglución. Entonces en la derivación se pide que se especifique cuál es el motivo de consulta. Muchas veces surge por un pediatra, por un médico, por una internación anterior, o por lo que son motivación de los padres que notan dificultades en sus niños en cualquiera de estas áreas, o derivaciones de pediatras. Esa es la mayor frecuencia de derivación. En este sentido, cuando los chicos llegan al consultorio, ¿cómo hacen este diagnóstico también? Nosotras, en lo que es comunicación, que es al área que me dedico yo, primero lo que hacemos es una entrevista a los padres, ver cuál es el motivo de consulta, que nos cuenten la escolaridad de sus niños, qué dificultades, cuál es el motivo que les trae a la consulta. A partir de ahí lo que hacemos es coordinar varios turnos de evaluación, que ahí ingresa el niño, dependiendo qué es, cuál es la dificultad, se organiza esa evaluación para que sea propicia para las dificultades que tienen. Y ahí, una vez concluida la evaluación, se cita a los padres y se explica el diagnóstico de haber uno para pensar si se necesita un tratamiento de fono o no. Con respecto puntualmente al habla, ¿no? La Sí. cantidad de pacientes que llegan, mayormente, ¿qué detectan o qué tipo de patología o por ahí afecciones notan? Ahora hay mucha más frecuencia de niños que consultan más temprano, ya por retraso del lenguaje, por ahí porque no surgen las primeras palabras. Este motivo de mi niño tiene 2 años y no está diciendo palabras, es un motivo frecuente de los padres para consultar. Más adelante también tenemos niños que tienen dificultades en la escuela, y en la escuela se detectan dificultades para pronunciar. O también ya niños que tienen dificultades comprensivas. ¿Qué está pasando? Que en diferentes ámbitos donde se desenvuelve el niño, ya sea la escuela, en la casa, que no está comprendiendo consignas, que ya tiene más un diagnóstico de trastorno mixto del lenguaje, porque está afectado no es solo el habla, sino ya pensamos en el lenguaje y una afección en el lenguaje que le afecta en la comunicación en diferentes áreas a la persona. ¿Hay alguna afección que sea la más habitual? Y está la parte de trastorno de los sonidos del habla, que es el habla exclusivamente y el lenguaje está indemne, no tiene dificultades, y sino la parte de trastorno del lenguaje mixto. Y en el caso de los pequeños, el diagnóstico es retraso del lenguaje. Todo depende de la afectación que tenga el niño, la edad que tenga, y lo que se pueda detectar con la evaluación al diagnóstico que se lleva. En los últimos años se habla mucho por el hecho de que, bueno, por el uso de las redes, los chicos se hablan menos, se comunican menos. ¿Eso afectó en algo a los pacientes? Sí, el uso de pantallas afecta porque la comunicación es un circuito, tiene que haber 2 personas involucradas. Cuando tenemos una pantalla de por medio, esta comunicación, sea la edad que sea, se ve interrumpida. En los niños más pequeños se sugiere que no haya uso de pantallas. ¿Por qué? Porque se vuelven interlocutores pasivos. Nosotros, los seres humanos, estamos de manera innata predispuestos a la comunicación. Nos pasa esto de que si ponemos un artefacto en el medio y esto no fluye de manera natural, empiezan a haber dificultades, no siempre, pero es un factor que puede predisponer cuando hay mucho uso de pantalla. Claro. ¿Les cuesta por ahí pronunciar algunas palabras o no hablan poco? No sé. En niños pequeños pasa que todo el desarrollo del lenguaje como que se da más lento. También incluye, porque no es solo la pantalla, también influye mucho la estimulación que haya del entorno. Si el entorno no genera una ida y vuelta con el niño, está solo la pantalla encendida, cuesta mucho que surjan esas primeras palabras en el tiempo, porque las pautas del lenguaje se van dando en edades específicas. Se espera que un niño de 1 año esté diciendo sus primeras palabras, que para los 2 años ya diga 50 palabras, empieza a decir sus primeras oraciones sencillas, mira mamá, dame agua, 2 palabras, combinar. Cuando esos hitos ya se ven retrasados, tenemos que empezar a ver si es algo que es innato del niño, la dificultad en el lenguaje, si son ya cuestiones en el entorno como puede ser el uso de pantallas, cuestiones de estimulación, relación con otros niños. Ahí hay que empezar a ver qué está generando, y después la derivación a otros profesionales si vemos que no es solo el lenguaje, puede estar pasando algo más. Nosotros ahí hacemos también el estudio auditivo. Puede ser que este niño no escuche, que no sea la pantalla ni el entorno, sino que no oye.
Entonces ahí vamos viendo por qué se puede estar generando esta dificultad. Y otra cuestión que viene relacionada también con la actualidad, ¿no? Y los Ajá. chicos, el tema de cuando los chicos pronuncian palabras, hablan fluidamente, hablan mucho, Ajá. pero por ahí lo hacen en un tono que es el que viene de justamente del contenido que miran, hablan en un Al tono revés. neutro, parece latino, Ujú. eso es normal, ¿no? Y se ve muchísimo y se ve cada vez más por esto mismo. Eh, Nosotros lo consideramos generalmente una afectación cuando el otro no te comprende. Que ese término que estás ocupando, ahí se ve interrumpida la comunicación, que esto que te digo, la comunicación fluya entre dos personas. Cuando este término neutro, la otra persona no lo comprende, el niño tiene que explicar, no tiene herramientas para poder explicar qué es lo que quiere decir, ahí es donde está la dificultad. Pero sí se ve muchísimo y cada vez es más. Ah, sí, Sí. también sucede, ¿no? Y hablando de los pacientes y por ahí los turnos Sí. que tienen, la cantidad de chicos que llegan por consultorio, ¿no? ¿Nos Bien. puede comentar algo? Sí, en todas las áreas tenemos una lista de espera de muchas personas. Generalmente la mayor demanda es en el área de el lenguaje y la comunicación. Después viene la parte auditiva y por último la parte de ilusión, que ya es en conjunto con el hospital y los pacientes internados. Tenemos alrededor, con las fonoaudiólogas que somos ahora, alrededor de 340 turnos por mes de que se están dando, pero a eso también se suma la lista de espera que por ahí los papás piden, pero tenemos tanta demanda porque se atiende a personas de Posadas, del interior de Misiones, hay veces que viene gente hasta de Corrientes o de Paraguay, entonces como que la demanda suele ser mucha. Exacto. Sí. Bien, perfecto, creo que con eso. Bueno, con respecto al equipo, en la parte de audición, ¿no? En sí, ¿cómo llegan los pacientes, las derivaciones, las consultas? ¿Cómo están actualmente? Bueno, actualmente los peques llegan derivados de otorrino o de la escuela. Con el programa ProSane hacen un cribado de todos los niños, entonces cuando detectan dificultades en el lenguaje o auditivas, los derivan a que hagan un control auditivo acá en el hospital. Este control auditivo, ¿cómo se realiza para el diagnóstico? Nosotros primeramente tenemos que tener un control previo con el otorrino que vea toda la parte estructural de ellos, de la parte del oído, para ver si no hay un tapón de cera o hay algo que esté obstruyendo esta vía, ¿sí? Después del control con el otorrino, vienen acá y nosotros hacemos previo una observación del oído para ver si está habilitado para poder hacer el estudio auditivo y después hacemos una audiometría, podemos hacer una lobiometría y una timpanometría. Esta audiometría se realiza en esta cabina que vemos de fondo, ¿no? Sí, acá entran los peques, nosotros le ponemos un auricular y lo que ellos tienen que hacer, dependiendo de la edad de los niños, es si escuchan un ruido, levantar la mano o por ahí si son un poco más pequeños tiene que ser algo más interactivo, ¿no es cierto? Entonces es una audiometría por juego. En este caso, los peques si escuchan algo, tiran un ladrillito, tiran un animalito adentro de un balde o algo para que sea mucho más divertido para ellos. Porque Claro. es un estudio que es un poquito largo, más que nada por eso. El tema de las edades también por lo veo que varían bastante, ¿no? Muchísimo, más que nada porque acá en el pediátrico atendemos a niños desde los 30 días hasta los 15 años, entonces es un rango etario muy grande. Varía mucho, en primer lugar, si vienen niños más pequeños para un primer control auditivo, si no lo hacen en el materno, lo hacen acá, que es las otomisiones acústicas, que es con un auricular chiquitito que se le pone en el oído y vemos si están escuchando o no. Después de más grandes se puede hacer un control auditivo acá, pero varía la técnica dependiendo de la edad del niño. En este tema del diagnóstico, ¿sí? ¿Con qué tipo de patologías se han encontrado? Por ejemplo, hubo afecciones. Bien, podemos encontrarnos con hipoacusias, desde el lado de fono, hipoacusias conductivas, neurosensoriales o mixtas. Las mixtas es un poco de las dos, ¿no es cierto? Hay algo a nivel de congestión nasal que obstruye todo lo que es el conducto y todo a nivel sensorial de cómo percibe el cerebro el sonido. ¿Alguna patología que será más frecuente? La mayoría de los casos aparecen hipoacusias conductivas, más que nada por los tipos de cambio de clima que tenemos acá en Misiones, ¿no es cierto? Los peques tienen mucha congestión, entonces eso genera dificultades auditivas. ¿Y el tratamiento también? ¿Cómo se hace el proceso en sí? En este caso nosotros hacemos un diagnóstico, ¿no es cierto?, de, en este caso, la hipoacusia conductiva. Esto tiene que ir al otorrino para que ellos se encargan de hacer alguna medicación o algo para ver si esta dificultad auditiva disminuye por la congestión en sí. Luego se hace un nuevo estudio auditivo para ver si después del tratamiento realizado disminuyó la dificultad auditiva o persiste. Cuando persiste, el otorrino se encarga de hacer otro tipo de tratamiento porque si nosotros tenemos una dificultad auditiva constante durante mucho tiempo,
eso después puede afectar a nivel de diversión social, de cómo escuchamos, cómo nos relacionamos con los otros, ¿no es cierto? Afecta a todo a nivel social cómo escuchamos. Claro. Entonces, sí o sí, el otorrino nosotros hacemos el diagnóstico y le derivamos a eso para que ellos puedan dar el tratamiento farmacológico necesario. ¿Hay alguna, o sea, en los últimos años ha aumentado la consulta, por ejemplo, o no? Por suerte, los controles siempre se hacen. Lo ideal es hacer un control anual para los peques, pero en las escuelas están pidiendo un control al ingreso escolar y al primer grado y, si no me equivoco, tercer grado se hace lo del PROSONE, que hacen la detección en caso de que haya alguna dificultad auditiva. Pero por suerte cada vez más temprano vienen los padres a consultar si ven que su hijo no escucha, no se está comunicando. Porque si el peque no escucha, también hay dificultades en el lenguaje. Entonces vienen para todas las áreas de fonobiología que podemos evaluar acá. Por último, ¿no? Relacionado con la tendencia, la nueva tecnología, el uso de auriculares, de escuchar música, ¿eso ha afectado de alguna forma a las pacientes? Sí, afecta bastante el uso de auriculares, más que nada también el hecho de que ocupen los auriculares está bien, el tema es usarlo mucho tiempo y a un volumen muy elevado, ¿no es cierto? Entonces esto puede generar daños muy graves si persiste mucho en el tiempo. ¿Sí? Si usamos más de 5 horas los auriculares a un volumen más de 30 es muchísimo y después de eso cuesta revertir los daños que pueda hacer en el oído. ¿Y han tenido pacientes con este tipo de cosas, de afecciones? Han llegado pacientes, sí. En esos casos nosotros podemos observar una hipoacusia neurosensorial, donde hay caídas que eso después cuesta mucho volver atrás, que eso mejore la audición. Entonces sí o sí hay que cuidarnos todo el tiempo de nuestros oídos, que es lo que nos conecta con el otro, ¿no es cierto? Nosotros nos conecta para comunicarnos, para escuchar lo que hay a nuestro alrededor y nos ayuda todo el tiempo. Entonces sí o sí hay que cuidarnos nuestros oídos. ¿Recomendaciones por ahí para los padres? Lo ideal siempre es, si están usando la tele, la computadora, el celular con auriculares, que sea durante poco tiempo, lo ideal es que sea por el parlante de los dispositivos, ¿no es cierto? Pero de todas maneras esos dispositivos tienen que tener un volumen bajo. Si estamos en un ambiente donde sí o sí la tele está prendida mientras que nosotros hablamos, nosotros vamos a tener que hablar más fuerte y por ende vamos a poner la tele más fuerte porque no la escuchamos. Lo ideal es, si nosotros vamos a mirar la tele, nos sentamos a mirar la tele. Si no la vamos a mirar, que esté apagado, entonces podemos tener una charla uno a uno y no hay que elevar tanto la voz. ¿Sí? Bien, perfecto.